Hola amigos, soy el doctor Pedro Unce, el médico radiólogo infantil, especialista en ultrasonido y Doppler pediátrico. Les estoy hablando desde Caracas, Venezuela, y nuestra primera charla será enterocolitis necrotizante, valor del ultrasonido y del Doppler. Antes de comenzar a entrar en la parte de imágenes, es importante tener algunos conceptos, como por ejemplo este del doctor Ricardo Feingold, el cual nos dice que la enterocolitis necrotizante es una urgencia abdominal que afecta principalmente a los recién nacidos prematuros y que se asocia a una importante morbimortalidad. El diagnóstico precoz y sus complicaciones es fundamental para mejorar su pronóstico. La enterocolitis necrotizante se describió por primera vez en 1898 por Paltov y el término enterocolitis necrotizante se usó por primera vez en el año de 1953 por Smith y por Weiser. La enfermedad ha ido en incremento y ha ido en aumento debido a que paradójicamente cuando mejora el tiempo de vida en los niñitos en las unidades de cuidados intensivos, estos son más proclives en un momento determinado a tener esta patología. La frecuencia de esta entidad, de la enterocolitis necrotizante, es de 0.3 a 2.4 casos por cada 1000 nacidos vivos. Afecta a prematuros en un 90% y apenas un 10% a los recién nacidos a término. Es una causa importante de morbimortalidad, con una mortalidad de un 20 a un 30%. Y si hay neumoperitoneo, si hay perforación intestinal, la mortalidad prácticamente se duplica a un 64%. Del 20 al 40% de estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico y el riesgo es inversamente proporcional al peso. Mientras más pequeño es el bebé, más proclive a tener enterocolitis necrotizante. Sobre todo pacientes que tienen menos de 1,5 kg, 1 kg, 800, 900 gramos. Entre los factores predisponentes tenemos la inmadurez intestinal. Esto conlleva una disminución en la motilidad, alteración en la circulación, alteración en la función de barrera, cambios en el sistema inmune, una colonización bacteriana anormal, la alimentación con leche maternizada y pacientes como este ejemplo, niñitos con lesiones hipóxico-isquémicas cerebrales que pasan un largo periodo en la unidad de cuidados intensivos neonatal, pueden tener una enterocolitis. En cuanto a la clínica, son más frecuentes antes de las 2 primeras semanas de vida. Son pacientes que van a tener distensión y dolor abdominal, son pacientes muy distendidos, pueden tener sangre oculta o visible, intolerancia alimentaria, más tardíamente sepsis o shock, letargia, apnea, dificultad respiratoria y pueden cursar también al final una entidad bastante grave como es la coagulación intravascular diseminada. Entre los métodos de imágenes tenemos varios métodos de imagen para hacer el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Por ejemplo, los estudios contrastados del tubo digestivo, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en la radiografía de abdomen y, por supuesto, en el ultrasonido y el Doppler y sus bondades para hacer el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces, la radiografía simple es el método diagnóstico más utilizado, es adecuado para el seguimiento, podemos hacer proyecciones anteroposteriores en decúbito supino y en decúbito lateral. Por supuesto, podemos hacer proyecciones laterales con rayos horizontales para buscar eventualmente un neumoperitoneo, pero la radiografía emite radiaciones ionizantes, lo que no pasa con la ecografía. Entre los hallazgos radiológicos tenemos entonces dilatación difusa de las asas, el signo de la doble pared, el signo del triángulo, que es un pequeño triángulo de aire que se puede observar sobre todo en hipocondrio flanco o fosa ilíaca izquierda. Podemos encontrar aire en el sistema porta, ya veremos por qué, una separación inusual de las asas intestinales. Podemos encontrar el denominado signo de la asa persistente, donde en una serie de radiografías podemos encontrar un asa la cual no se modifica. Y también podemos encontrar, como en este caso, en la presencia de aire extraintestinal, o sea, un neumoperitoneo. Aquí tenemos un ejemplo, podemos encontrar la separación anormal de las asas, engrosamiento de la pared. Aquí igual podemos encontrar engrosamiento inusual de la pared de las asas y separación de las mismas. Podemos a veces encontrar un abdomen opaco cuando hay una citis importante. Podemos ver aquí en esta otra radiografía
la separación de las asas, el engrosamiento de la pared, y en la proyección de cúbito lateral con rayos horizontales podemos encontrar a veces la presencia, nos ayuda para buscar la presencia de aire extraintestinal. Podemos encontrar el signo de doble aro, donde podemos encontrar aire a nivel de la pared intestinal, y esto es el clásico signo cuando hay una neumatosis intestinal, que también la podemos ver perfectamente con el ultrasonido, como veremos más adelante. Pero de los hallazgos radiológicos más importantes que tenemos que saber que la presencia de neumoperitoneo, como acá, en este paciente en proyección de cúbito lateral, es indicación absoluta para la intervención quirúrgica. Eso es una de las cosas más importantes que debemos saber. La presencia de neumoperitoneo es indicación absoluta para la intervención quirúrgica. Ahora, en el ultrasonido se usa desde la década de los 80. No hay que movilizar al niño de la incubadora, como si tenemos que a veces hacerlo con la radiografía. Te proporciona imágenes en tiempo real del intestino y del líquido peritoneal. Eso no lo podemos obtener con la radiografía. Y no emite radiaciones ionizantes. Es importante saber que en el manejo pediátrico del paciente pediátrico es primordial la protección. Entonces, de los niños son de 2 a 10 veces más sensibles a las radiaciones, por lo que siempre es necesario una correcta justificación de los exámenes, preferencia de modalidades que no irradian y optimizar las dosis de radiación para cumplir con los principios de ALARA, que nos dice que básicamente debemos hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. El uso habitual del ultrasonido de abdomen en enterocolitis necrotizante ha aumentado sin pausa desde un artículo publicado en el año 2005 por Ricardo Feingold y el doctor Alan Daneman y sus colaboradores, donde describen por primera vez el uso de la ecografía en la escala de grises y el Doppler color para evaluar la perfusión y la viabilidad del intestino con neonatos sanos y con enterocolitis. Tuve la oportunidad de hacer un taller con el doctor Daneman en Australia, en el Mundial de Ultrasonido del año 2009 en Sydney, y también he tenido la oportunidad de compartir y de ver conferencias del doctor Ricardo Feingold. Así como después también con la doctora Mónica Eppelman, con la cual hemos compartido en los congresos de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, la cual en colaboración con una serie de autores, entre ellos el doctor Daneman y el doctor Ricardo Feingold, pues hicieron otro trabajo, un estado del arte, una revisión de la enterocolitis necrotizante en el año 2007 y que está en este artículo de Radiographics. Entonces, en cuanto a la técnica ecográfica, tenemos que saber que el estudio dura de 20 a 25 minutos y tenemos que usar transductores lineales de 12 a 17 MHz. No debemos usar transductores convexos ni microconvexos. Aquí el transductor ideal es el transductor lineal. Colocar el transductor con mucho cuidado. Recuerden que este niñito está distendido, tiene dolor, a pesar de que está entubado por lo general, él tiene dolor y debemos usar el transductor con mucho cuidado. Preferiblemente usar gel tibio para evitar un chorro de gel frío sobre el abdomen de este bebé que no está en buenas condiciones. Cumplir con las normas de asepsia y antisepsia, ya que vamos a trabajar en el servicio de terapia intensiva neonatal. Por supuesto, tenemos que familiarizarnos con el control del neonato en el servicio de terapia intensiva neonatal y también que estén con nosotros los paraclínicos para que nos ayuden por si acaso hay alguna descompensación. Y bueno, por supuesto, tenemos que conocer los monitores de la unidad de cuidados intensivos, familiarizarnos con ellas. Primero empezamos con el modo B y luego con el Doppler color y usar generalmente una frecuencia de repetición de pulsos baja para captar flujos de baja velocidad, por supuesto. Y por supuesto, después hacemos un informe detallado de los hallazgos. Esta es una unidad de cuidados intensivos, nuestro personal paraclínico, el cual siempre está presente mientras estamos haciendo los estudios. Tenemos que familiarizarnos con los monitores para a la hora de alguna descompensación del paciente, saber en qué momento debemos parar el estudio. En cuanto a la parte normal, vamos primero, antes de entrar en la parte patológica, vamos a ver la parte normal, donde la ecografía del intestino normal nos dice que tenemos un grosor de la pared del asa de 1.1 a 2.6 milímetros, con una mucosa ecogénica y un halo hipoecoico. Eso son características de cualquier asa intestinal, mucosa ecogénica y halo hipoecoico.
El peristaltismo generalmente no todo el tiempo lo estamos contando, ya nos familiarizamos con el peristaltismo, pero aproximadamente lo normal serían 10 contracciones por minuto, con una velocidad sistólica en caso de que no lo hacemos de rutina, pero en caso de que insonemos alguna de estas asas, generalmente son picos sistólicos bajos de 8 a 10 centímetros por segundo. Cuando colocamos la caja de color, vamos a tener de 1 a 9 puntos por centímetro cuadrado, puntos de color, y generalmente de 0 a 2 líneas por centímetro cuadrado. Y un escaso líquido puede ser normal. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de dos asas intestinales, una que mide 1.6 milímetros, la otra mide 2.5 milímetros, están dentro del rango normal. Recuerden que es entre 1.1 y 2.6 milímetros. Esto es el aspecto a nivel del flanco izquierdo de asas intestinales completamente normales, con su peristaltismo, con el aire dentro de la luz intestinal. Recuerden que el aire no debe estar en la pared, sino que debe estar en la luz intestinal. Aquí tenemos otro ejemplo, algunos ejemplos de asas normales con su peristaltismo. Recuerden que aproximadamente unas 10 contracciones por minuto, aunque no son exactas, pero aproximadamente. Asas que tienen su peristaltismo y tienen su aire dentro de la luz intestinal. Aquí tenemos otro ejemplo del peristaltismo de asas que estamos estudiando y que son completamente normales. En cuanto al Doppler color, la parte normal, vamos a encontrar que por centímetro cuadrado vamos a tener, dijimos, de 1 a 9 puntos por cada centímetro cuadrado. Eso es aproximado también, pero nos da una idea de lo que es un asa normal. Y aproximadamente de 1 o de 0 a 2 líneas, de 0 a 2 líneas por centímetro cuadrado. Podemos ver una, podemos ver dos. Y eso generalmente es lo normal, lo que nos describen los hallazgos normales. Entre 0, 1 o 2 líneas por centímetro cuadrado. Esto sería, fíjense la diferencia, un asa al Doppler color, un intestino normal, en cambio ya aquí es un intestino hiperémico, que es la fase inicial. Recuerden que la enterocolitis primero tiene una fase inicial hiperémica y que después tendrá una fase necrotizante. Este es un video donde observamos pues un asa completamente normal con 1 a 9 puntos por centímetro cuadrado aproximadamente y de 1 a 2 líneas o 0 líneas por centímetro cuadrado. Eso es completamente normal. Aquí tenemos otro ejemplo de un intestino insonado con el Doppler color completamente normal. Si le colocáramos el Doppler color a uno de estos vasos y le hacemos análisis espectral, tenemos que el pico sistólico generalmente es bajo, de 8 a 10 centímetros por segundo. Esto no lo hacemos de rutina, solamente hacemos análisis espectral cuando tenemos alguna sospecha de necrosis para corroborar de que no hay flujo intestinal. Ok, vamos a ver ahora los hallazgos ecográficos. Ya vimos la parte normal. Tenemos hallazgos ecográficos extraintestinales y tenemos hallazgos ecográficos intraintestinales. Entonces, entre los hallazgos ecográficos extraintestinales, tenemos aire en el sistema venoso portal, ascitis y aire libre, lo que se denomina aire libre en el líquido libre, y ya veremos de qué se trata. Y tenemos los hallazgos intraintestinales, donde hay un aumento de grosor de la pared intestinal inicialmente. Posteriormente vamos a encontrar una disminución del grosor de la pared intestinal, la presencia o no de peristaltismo. Cuando hay una asa que está necrosada no vamos a encontrar peristaltismo, y la presencia de aire en la pared intestinal, que es un signo característico, por no decir patognomónico, de enterocolitis necrotizante, que es la denominada neumatosis intestinal. Entonces tenemos engrosamiento de la pared intestinal. Recuerden que lo normal era hasta 2.6 milímetros. Aquí tenemos una asa engrosada de 4.5 milímetros. Es un asa que, por supuesto, aparte de eso, hay líquido periférico a la misma, lo que nos indica que estamos ante la presencia de un proceso inflamatorio en fase inicial. Pero podemos encontrar un adelgazamiento de la pared intestinal, menos de 1 milímetro, como en este caso, donde el asa mide menos de 1 milímetro, 0.08 milímetros, lo que nos indica, o 0.08 centímetros, lo que nos indica que si no hay peristaltismo en esta zona, esta asa, y si no hay color, como en este caso, y adelgazamiento de la misma, nos indica que esta asa debería estar necrosada.
El otro hallazgo intraintestinal es la neumatosis intestinal. Recuerden en la parte normal que les dije que el aire debe estar dentro de la luz intestinal. Este es un paciente que tiene ascitis y tiene el aire en la pared del intestino, no la tiene dentro de la luz. Y esto es un hallazgo clásico de la enterocolitis necrotizante. Aquí tenemos otros ejemplos de pacientes con enterocolitis y que tienen ascitis, como en este caso, miren, tienen líquido en el abdomen, hay separación anormal de las asas, tal cual como se ve también en la radiografía, y encontramos que hay aire en la pared intestinal. El aire está a nivel de la pared intestinal y no está dentro de la luz intestinal. Otro ejemplo de una neumatosis intestinal, miren el aire de un paciente con líquido a nivel de interasas y la presencia del aire perfectamente demostrable, el aire a nivel de la pared intestinal. Aquí vemos este ejemplo del artículo de la doctora Mónica Eppelman y del doctor Daneman, donde vemos pues la presencia que nos ilustra la presencia de aire a nivel de la pared intestinal, que es la denominada neumatosis intestinal. Recuerden, hallazgo patognomónico característico de enterocolitis. Este es un ejemplo de nosotros donde encontramos presencia masiva de aire a nivel de la pared del intestino, lo que nos indica que son pacientes con neumatosis intestinal. Le pongo varios ejemplos porque este es el signo que siempre tenemos que buscar, es uno de los el signo más clásico de la enterocolitis necrotizante. Aquí tenemos otro de nuestros pacientes donde encontramos la presencia masiva de burbujas de aire a nivel de la pared intestinal. El signo del triángulo, que lo vimos también a nivel radiológicamente, también lo podemos eventualmente demostrar ecográficamente, pero en vez de aire, este signo del triángulo ecográfico es con líquido, líquido intestinal, y lo ubicamos también a nivel del flanco hipocondrio o fosa ilíaca, generalmente izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo de una enterocolitis muy importante, donde las asas prácticamente están todas las asas llenas de aire a nivel de la pared intestinal. Entonces, vamos a pasar ahora a los hallazgos extraintestinales. Tenemos que el aire en el sistema venoso portal se origina por aire en la pared intestinal, que es uno de los signos. El aire en el sistema venoso portal es uno de los signos extraintestinales. Entonces, este aire se origina en la pared del intestino, como ya lo vimos. De ahí va a pasar a las venas parietales. De las venas parietales pasa a los vasos mesentéricos, de allí pasa a la vena porta y de allí pasa a los vasos portales distales. Ya les mostré cómo se ve el aire en la pared intestinal. Fíjense acá, aquí tenemos ya otra vez el aire en la pared intestinal, que es un hallazgo intraintestinal, pero después pasamos a los vasos mesentéricos. Miren el aire cómo se ve a nivel de los vasos mesentéricos. Se ve perfectamente, ¿ves? Entonces, ese aire que de la pared intestinal después pasa a las venas parietales y va a pasar a los vasos mesentéricos. Y nosotros podemos ver esas burbujas de aire que se van dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia dónde va el flujo mesentérico, hacia la vena porta. Y de la vena porta va a pasar a las venas portales distales. Miren cómo perfectamente podemos demostrar esas burbujas de aire que se dirigen hacia el hígado, a nivel de los vasos mesentéricos y van hacia la vena porta y posteriormente llegan a la vena porta principal y después pasan pequeñas burbujas hacia dentro del parénquima hepático. Aquí vemos entonces esta cantidad de burbujas de aire en un paciente con enterocolitis. Este aire no está en la vía biliar, esto no es aerobilia, esto es aire en los vasos portales distales. Y como recuerdan que se los dije al comienzo, que se va a ver aproximadamente en un 30% de los pacientes. Aquí tenemos pacientes con enterocolitis, ya de los pacientes que ya les he mostrado con neumatosis intestinal, y fíjense cómo perfectamente podemos demostrar estas burbujas de aire dentro del parénquima hepático que están a nivel de los vasos portales distales. Hay que tomar en cuenta que para el aire en el sistema venoso portal, el ultrasonido es más sensible que la radiografía, ya que para que se vea en la placa tiene que haber una presencia masiva de aire. En cambio, nosotros pequeñas cantidades de burbujas de aire la podemos detectar con el ultrasonido. Miren acá cómo tenemos este hígado con
vasos con aire en los vasos portales distales, igual que este otro paciente que tenía una enterocolitis importante y tenía pues el aire a nivel del parénquima hepático, a nivel de los vasos portales, y tenía su vena suprahepática permeable. Otro de los hallazgos extraintestinales tenemos la ascitis. La ascitis, que es la presencia de líquido libre en el abdomen, y que esta ascitis puede ser una ascitis, generalmente casi nunca es completamente anecoica, sino que puede tener un contenido ecogénico en su interior y puede tener también septos. Recordemos que el ultrasonido es el método de elección para visualizar la ascitis. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con una enterocolitis importante y con la presencia de líquido hipoecoico, porque este líquido no es completamente anecoico, es un líquido con contenido ecogénico en su interior y que se ve muy fácilmente con el ultrasonido. Cuando la ascitis está tabicada, como en este caso, un paciente con una enterocolitis tiene una ascitis importante y tabicada, puede ser indicativa de que se está formando un absceso o que puede haber perforación intestinal. Esos son datos importantes que tenemos que tenerlo en cuenta. Y otra cosa importantísima que ya se los hablé con la radiografía, donde se dice que la radiografía es el método de elección para el neumoperitoneo, pero les pongo ojo. ¿Por qué les pongo este ojo o este alerta? Porque igual que sí podemos ver el neumoperitoneo, lo podemos ver perfectamente en la radiografía, si nosotros colocamos al paciente en decúbito lateral con el ultrasonido, también vamos a ver la presencia del aire. Fíjense, esta línea de aire en la radiografía también la podemos ver ecográficamente. Miren acá cómo se ve perfectamente con el artefacto que genera el aire y que nos borra parcialmente al parénquima hepático. Aquí tenemos otro paciente con una perforación intestinal y miren cómo se ve perfectamente la línea del neumoperitoneo con su artefacto de reverberación y borrando parcialmente el parénquima hepático. Son hallazgos muy similares en el ultrasonido que en la radiografía. Pero ¿por qué les pongo esto de ojo o una alerta? Porque tenemos un signo que ya se las mencioné entre los hallazgos extraintestinales, que es el denominado signo del aire libre en el líquido libre. Cuando nosotros tenemos pequeñas burbujas de aire demostradas dentro del líquido acítico, como en este caso, miren acá, dentro del líquido acítico, mírenlo acá, un líquido acítico espeso, hipoecoico, con contenido ecogénico en su interior, pero resaltan pequeñas burbujas de aire. Este es lo que denominamos aire libre en el líquido libre. Y esto puede ser, es un signo de una perforación intestinal ya inminente, precoz, y que todavía probablemente no se vea en la radiografía, porque estas pequeñas burbujas de aire no las vamos a ver en la radiografía. Fíjense, en el artículo de la doctora Mónica Eppelman, del año 2007, de Radiography, también nos ilustra con la presencia de el aire libre en el líquido libre, muy similar a nuestro paciente, la presencia de aire libre en el líquido libre. Entonces, si tienen ese signo, eso ya es indicativo de que hay una perforación intestinal antes que lo veamos en la radiografía. Pero lo más importante es que tanto radiológicamente como ecográficamente, la presencia del neumoperitoneo es una indicación absoluta para la intervención quirúrgica. Eso es lo más importante. Y cuando veamos el aire libre en el líquido libre, tenemos que llamar al cirujano porque ese paciente seguro que está perforado. Ahora vamos a ver qué nos aporta el Doppler. Ya vimos toda la radiografía y vemos el ultrasonido en modo B. Ahora, ¿qué nos aporta el Doppler? Y vamos a ver los tipos de flujo según el doctor Feingold. Tipos de flujo hiperémicos al Doppler color, donde tenemos en líneas paralelas, en imagen en letra Y y en círculos. Estos son los tres tipos de flujo descritos por el doctor Feingold. Y nos dice que la ausencia de flujo tiene una sensibilidad del ultrasonido para detectar gangrena intestinal cercana al 100%. Entonces vamos a ver en fase hiperémica cuáles tipos de flujo podemos ver según los descritos por el doctor Feingold. Entonces tenemos flujo, fíjense, él dijo en líneas paralelas, en Y y en círculo. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en Y. Fíjense cómo se ve perfectamente. Esto no es lo habitual en las imágenes que le mostré de flujo normal en el intestino. Estas letras Y que se dibujan al Doppler color corresponden a los vasos subserosos y mesentéricos distales, los cuales se realzan
en un paciente con una enterocolitis en fase inflamatoria. Aquí tenemos otras imágenes en letra Y. Miren la hiperemia. Aquí recuerden que deberíamos tener 1 a 9 puntos o más de 1 a 2 líneas. Aquí tenemos mucho más de eso y tenemos las imágenes en letra Y que corresponden a los vasos subserosos y mesentéricos distales. Aquí tenemos otra imagen en letra Y. Fíjense cómo se ve perfectamente demostrada con el Doppler color. Recuerden que tenemos que para demostrar estos flujos bajar el PRF para detectar, recuerden que son flujos lentos con un pico sistólico bajo y tenemos que tratar de buscarlo bajando el PRF, aumentar la ganancia sin llegar a hacer un aliasing. Aquí tenemos el flujo en círculo, que es un flujo alrededor de un asa afectada. Fíjense cómo se ve perfectamente, un flujo en círculo. Aquí tenemos en un paciente con una enterocolitis el flujo en círculo perfectamente acá. Mírenlo acá, el flujo en círculo, tal como lo describieron el doctor Feingold. Aquí tenemos el flujo en líneas paralelas. Recuerden que no deberían de haber sino 0 a máximo 2 líneas por centímetro cuadrado. Este es un flujo donde hay mucho más de eso. Es el denominado flujo en líneas paralelas. Entonces ya describimos los 3 tipos de flujo. En Y, en círculo y en líneas paralelas. El flujo en líneas paralelas indica como una hiperemia importante y un flujo mixto. Esta es una foto que nos de nosotros, del artículo de la del doctor Feng y el doctor Daneman, el flujo el flujo en líneas paralelas en un paciente con una enterocolitis necrotizante severa. Ok, en cambio la ausencia del flujo y la ausencia de peristaltismo, que es lo que se observa en la radiografía como el signo del asa persistente, nosotros lo podemos ver ecográficamente. Vemos esta asa y le hacemos un estudio seriado durante varios minutos. No hay peristaltismo, no hay flujo al Doppler color. Fíjense acá, con nuestro PRF bajo. Este paciente era el que tenía el aire libre en el líquido libre. Y fíjense cómo el asa se mantiene igual. Y cuando le colocamos el Doppler color, no hay color. Y pues la medida de la misma no llega ni siquiera a 1 milímetro. Entonces, cuando tenemos estos hallazgos, la ausencia del flujo, la sensibilidad para necrosis parietal es del 100%, lo que se traduce pues en una gangrena intestinal. Eso es importantísimo que lo conozcamos y son los hallazgos descritos por los autores que les mencioné. Entonces, para establecer los tipos de flujo, tenemos que esto sería el flujo normal en un asa normal. ¿Ve? Esto sería el flujo aumentado en un asa engrosada, acá. Esto sería flujo disminuido en un asa que también está engrosada. Esto sería un flujo disminuido en un asa delgada, como en este caso. Y esto sería el flujo ausente en un asa necrótica. Estos son básicamente los 5 parámetros que nos podemos encontrar para hacer el diagnóstico de la enterocolitis necrotizante con el Doppler color. Entonces, la ausencia de flujo se traduce pues en enterocolitis necrotizante y en gangrena intestinal. Poquísimas palabras para la arteria mesentérica. Hay muchos autores que describen los hallazgos de la arteria mesentérica, un incremento del pico sistólico y un incremento del índice de resistencia de la arteria mesentérica. Nosotros no la usamos de rutina debido a que la arteria mesentérica en un niño muy distendido no es fácil de ubicar y tenemos que hacer mucha presión con el transductor para obtener estos parámetros. Por lo tanto, nosotros no lo recomendamos de rutina, aunque es valioso, pero con todo lo que le he descrito durante la charla, con todos los hallazgos radiológicos, ecográficos al modo B, extraintestinales e intraintestinales, más los hallazgos al Doppler color, tenemos la certeza de que vamos a hacer el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces, como conclusiones, la ecografía Doppler muestra los cambios de perfusión en la pared intestinal del recién nacido, determina la viabilidad del intestino, las asas viables tienen flujo normal o hiperémico, la ausencia de perfusión es indicativo de gangrena intestinal
pero el ultrasonido para el diagnóstico de enterocolitis necrotizante requiere de un entrenamiento adecuado. Tenemos que tener un entrenamiento juicioso para llegar al diagnóstico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escribir en algunos artículos donde mostramos algunas de las imágenes que le he presentado en esta charla. El doctor Eloy López Marure de México, en su libro Radiología Pediátrica para Pediatras, en su segunda edición, nosotros le escribimos el capítulo Aplicaciones del Doppler en el abdomen pediátrico, y allí hablamos de lo que les hemos mostrado en esta charla y muchas de las imágenes que también les he mostrado. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a CEUS, al Centro de Estudios de Ultrasonido, dirigido por el doctor Bruno Sagasti, en la ciudad de Trujillo, Perú, por la invitación. Y este es nuestro Twitter, @guasipati9 o @ultrapet, mi número telefónico y mi correo electrónico. Muchísimas gracias.